La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en colaboración con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, les agradece su presencia a este taller sobre el juicio de amparo impartido por el licenciado Raúl Mejía Garza, presidente del Colegio de Secretarios de Estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de cederle la palabra al licenciado Raúl Mejía, vamos a hacer una breve semblanza curricular. El licenciado Raúl Manuel Mejía Garza es secretario de Estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e integrante de la ponencia del señor ministro José Ramón Cosío Díaz. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y desempeña importantes actividades académicas, destacando su labor como profesor de tiempo completo, también en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con una vasta experiencia dentro del Poder Judicial de la Federación, entre ellos secretario de oficina de SPS 37, presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y secretario de Estudio y Cuenta, Sala Penal y Civil, con el ministro José Ramón Cosío Díaz. Sea usted bienvenido, licenciado Manuel Mejía Garza, le cedemos el uso de la palabra. Adelante. Antes, compañero, ¿sí se oye? Solo que por eso sea. Bueno, a reiterar la bienvenida a nombre de nuestra presidenta titular, la licenciada Margarita Darlén Rojas Olvera, licenciado Raúl Manuel Mejía Garza, y comentar a todos nosotros, es una actividad de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, de la cual somos parte y con la cual vamos a seguir desarrollando actividades. La dinámica hoy sería a manera de taller, habría una exposición de nuestro invitado, más o menos 40-45 minutos, y el resto del tiempo para que sea de intercambio, dudas, comentarios y bueno, lo que sea menester en estos casos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, discúlpenme un poco correteado por la lluvia. Agradezco a la Junta Local la invitación, a la MIG por la iniciativa de realizar talleres de este tipo que básicamente nos llevan a platicar sobre cuestiones que, si bien no nos son extrañas, nos pasan a todos. Tenemos la reforma al artículo primero, reforma al artículo 103 y 107, asuntos importantes en la Suprema Corte. A veces es difícil encontrar el modo como estos asuntos se nos acercan o son importantes para nosotros dentro de una jurisdicción ordinaria o dentro de una jurisdicción local, ¿no? Yo creo, y un poco más que un taller de amparo, yo lo que preparé es algo relacionado con, evidentemente tiene amparo, no lo voy a dejar fuera, pero es algo más relacionado con la reforma al artículo primero, es algo más relacionado con la reforma al artículo 103 y 107, y cómo juega todo esto en la nueva dinámica de la Suprema Corte de Justicia y cómo la nueva Suprema Corte de Justicia se está aproximando a la resolución de los asuntos. Una de las situaciones importantes que tenemos que mencionar, la Suprema Corte de Justicia ha tenido un incremento de asuntos importante. Para el primer semestre de 2014 ya teníamos más de 800 asuntos, más que el año pasado en sala. Si tomamos en cuenta que resolvíamos entre 2.500 y 2.700 al año, pues el aumento en primer semestre de más de 800 asuntos ya resulta importante. Y esto es una consecuencia directa de un cambio en la ley de amparo, que es el cambio del interés legítimo, el interés jurídico al interés legítimo. Esto ha aumentado muchísimo el flujo de asuntos de amparo, el flujo de demandas y las admisiones, porque evidentemente si uno cambia el criterio para admitir asuntos, ¿no? Antes se pedía un interés jurídico, por lo tanto se pedía que hubiera un acto jurídico que vulnerara la esfera jurídica del quejoso de manera directa, que tuviera un acto específico, que tuviera casi el nombre de uno. Ya con el interés legítimo la situación cambia. Entonces, realmente sí tenemos un flujo de asuntos mucho más importante.
Tampoco para ninguno de ustedes resulta novedosa la mención de la reforma constitucional de junio de 2011, el reformado artículo primero constitucional, ¿no? Siempre lo mencionamos, aún en la Suprema Corte de Justicia ya no le llamamos, digo, evidentemente esto es en la broma entre compañeros, ya no le llamamos el artículo primero, sino le llamamos el artículo único, ¿verdad? Pero haciendo una pequeña reseña de qué se modificó. Se modifica la denominación del capítulo 1, dejan de ser garantías individuales para convertirse en derechos humanos. Esto en principio, pues bueno, parece que no tiene importancia, pero la tiene, y en un momento voy a decir por qué. Se modifica el primer párrafo y se agregan 2 nuevos párrafos. Se cambia el clásico término de garantías individuales por derechos humanos. Estos dejan de estar confinados al texto constitucional para agregar aquellos contenidos en tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Además de que la Constitución, y esto es una condición importante, ya no los otorga. Recuerdan ustedes, los positivistas mexicanos originarios decían que la Constitución otorgaba los derechos. Esto es, no había más derecho que el que estaba directamente confinado en la Constitución. Ahora ya los reconoce. Se agregó la interpretación de conformidad, que no conforme, de los derechos humanos a la Constitución y a los tratados, el principio pro persona y el mandato de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus propias competencias, así como el mandato de reparar las violaciones a los derechos humanos. Evidentemente, estos son cambios profundos, cambios sustanciales. Algunos académicos y jueces lo denominan como un cambio de paradigma del derecho mexicano. Y justamente es una de las cuestiones que quiero cuestionar con ustedes. ¿Qué significa un cambio de paradigma, ¿no? Evidentemente no me quiero meter a la discusión sobre si el cambio de paradigma en su formulación original, que es la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, realmente aplica a la situación del cambio de paradigma en el derecho mexicano. Lo que cambió es la Constitución. ¿Qué significa o cuál es la diferencia entre que haya un cambio constitucional y realmente hay un cambio de paradigma? Junto con esta reforma, siempre hay que tomar en cuenta la reforma paralela de la de los artículos 103 y 107 de la Constitución, que establece los principios del juicio de amparo. Sistema central de defensa de derechos. Aun cuando en 1994 se establecen las controversias y las acciones de inconstitucionalidad realmente no han sido instrumentos de protección de derechos. En el caso de las controversias, muy claramente, aun cuando existió una jurisprudencia en su momento que le llamábamos la jurisprudencia Temisco, en el cual se decía que las controversias constitucionales tenían que proteger la dignidad de la persona humana, posteriormente se ha decidido por la Corte que la controversia no es un mecanismo para la defensa de derechos humanos, es un mecanismo para la defensa de competencias de los órganos del Estado. Por un lado, la defensa de los 3 niveles de gobierno, federación, estados y municipios, y por el otro lado, la división horizontal entre poderes de la federación, de los estados. Los municipios no, porque evidentemente solo tienen un poder que es el cabildo. Pero no se pueden reclamar violaciones de derechos humanos a través de controversia. Lo que se reclama, y además si ustedes toman el artículo 105 y ven las legitimaciones, pues quienes están legitimados son los órganos del Estado. Entonces lo que yo defiendo son mis competencias, no defiendo derechos humanos. Las acciones de inconstitucionalidad son complicadas también. ¿Por qué? Porque sus efectos son generales. Entonces, cuando la Suprema Corte de Justicia se enfrenta a una norma para invalidarla, se enfrenta directamente con el legislador democrático. Y entonces lo que acaba sucediendo es que, además, si ustedes se fijan, hay un candadillo ahí. Esto es, la Suprema Corte de Justicia no declara invalidez simplemente por 6 votos, por mayoría de 6 votos, son 11, no puede declarar la validez simplemente con mayoría de 6, requiere una mayoría calificada de 8. Y si no alcanza esa mayoría calificada, entonces se desestima la pretensión. Esto es, simplemente ni siquiera sale
en el engrose. Si se declara la validez aún por 6, entonces sí ya está el razonamiento de validez. Eso significa que el legislador constitucional entendió que la presunción de validez de las normas es más importante que la mayoría de los ministros para su declaración de invalidez. Esto dificulta muchísimo las sentencias de invalidez por acción de inconstitucionalidad. Y dividamos también, ¿no? No es lo mismo la acción de inconstitucionalidad de derechos, que es la primera parte de la fracción tercera del 105, de la fracción segunda del 105, y la segunda, que son las electorales. Ahorita tenemos 50 acciones electorales, pero esas además tienen otro tipo de, otro mecanismo, ¿no? De entrada los partidos políticos pueden iniciarlas, etc. Mientras que las acciones naturales solo es la minoría de cada una de los órganos que pudieron emitir la norma, el 33% de las cámaras, ¿no? O procurador, ahora el consejero de presidencia, que es nuestro nuevo abogado del Estado. Y si ustedes lo piensen ustedes en una acción de inconstitucionalidad importante que haya declarado inconstitucionalidad de normas generales por derechos, y no se ven, sí, se los pregunto, pocos de ustedes me van a poder encontrar una, y esto es porque no hay. El ejemplo más claro de esto es lo que le llamaron la ley Televisa, ¿no? Que fue la última ley de telecomunicaciones, donde se aventaron todos contra la ley de telecomunicaciones, y además recuerdan ustedes que fue en el periodo de transición entre Fox y Calderón, y además ya cuando se resolvió, todo el mundo había dicho que esa ley, ya todo el mundo era una ley huérfana porque nadie la quería, ya todo el mundo había dicho que eso era una ley que políticamente se había utilizado para pagar ciertos costos de la transición, y fue una ley que se declaró inconstitucional 10-1, 10-0 de hecho, porque hubo un ministro con impedimento, ¿no? Pero yo, fuera de esto, en acciones de inconstitucionalidad de derechos, no recuerdo un ejemplo importante de declaración de inconstitucionalidad. Esto significa que aún con los nuevos mecanismos incorporados en 1994-95, realmente nuestro mecanismo de defensa de derechos sigue siendo el amparo. El amparo sigue siendo el mecanismo central para la defensa de los derechos individuales. Es el único mecanismo que está despolitizado, que no depende de una condición de enfrentamiento orgánico institucional entre la Corte y el legislador, sino que lo que vamos resolviendo son derechos individuales en cada caso concreto. Por eso, la reforma del 103 y 107 es importante. Además de la reforma del 103 y 107, esto nos lleva a la emisión de una nueva ley de amparo, lo que ya en sí mismo, aún si la reforma de derechos sería importante. Y esto es porque, si lo recuerdan ustedes, la ley vigente antes de la reforma había sido emitida en 1936, esto es, ya llevaba su rato por ahí, aunque se había modificado de manera parcial, era una ley que no había sido modificada en su estructura básica y en sus principios básicos. El proceso de reforma llevó más de 10 años. No se decía que la nueva ley de amparo era la ley del procurador o la ley del ministro Silva. Es decir, el primer texto de reforma de la ley de amparo que salió a la luz salió en el año 2000. Y es este mismo texto, después de muchas iteraciones y muchos procesos de trabajo, de reforma, después del libro blanco, después de reuniones entre jueces, después de reuniones con legisladores, mesas de trabajo técnicas, etcétera, que resulta en la nueva ley de amparo en 2013. Entonces estamos hablando de más de 10 años de proceso. Esto me parece que para la nueva ley de amparo es importante porque no le da paternidad específica. Es una ley que de veras llevó mucho tiempo en su modificación y aún así salió chueca en algunas cosas, que es terrible, ¿no? Pero dentro de la gran cantidad de cambios de la ley de amparo, rápidamente vale la pena resaltar el cambio de interés jurídico e interés legítimo, que ya les dije, la inclusión del amparo colectivo, la inclusión de la víctima ofendido como de un delito como parte, y la posibilidad de que los particulares tengan calidad de autoridad cuando realicen actos equivalentes a la autoridad, que esto les repercute de manera directa en cuanto a su operación diaria.
La Corte no ha hecho mucho avance sobre este punto, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ambas reformas son un binomio fundamental para el entendimiento del nuevo derecho constitucional mexicano. Sin embargo, a mí me parece que hay que tener en cuenta además un tercer elemento, y para tener una explicación más robusta y completa. O sea, porque tenemos la reforma de derechos humanos, que es la reforma sustantiva, tenemos la reforma del juicio de amparo, que es la reforma procesal, pero al mismo tiempo tenemos detrás al órgano que está encargado de aplicar ambas cosas. Evidentemente, juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito, pero más, y como interpretación final de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia. Si ustedes lo piensan, la Suprema Corte de Justicia no empieza a salir de las condiciones impuestas, de las condiciones transitorias impuestas por la reforma de diciembre de 94-95, sino hasta que se eligen los primeros 2 ministros en 2004. Esto es, en 1994-95 hubo 9 nuevas designaciones y 2 redesignaciones para integrar a la Suprema Corte de Justicia. Fueron seleccionados de una lista de 18 individuos que se presentó al Senado de un golpe, y conforme al artículo transitorio de la reforma. Y este artículo transitorio también tenía los escalonamientos de los periodos de duración de los ministros, la duración escalonada de sus mandatos. Y entonces no es sino hasta la salida de los 2 primeros ministros en 2004 cuando el artículo 94 constitucional y su nuevo sistema de designación empieza a operar. Y si lo piensan también, el sistema de designaciones del 94 no se agota, sino, o sea, no empieza a funcionar de manera plena, y el transitorio no se agota, sino hasta la designación de los sustitutos de los ministros Silva Mesa y Sánchez Cordero en noviembre del próximo año. ¿Qué quiero decirles con esto? Que tienen un órgano, que es la Suprema Corte de Justicia, que funcionó mediante artículos transitorios de entrada durante 10 años de manera íntegra. Los individuos designados en 1994, 95, enero del 95, duraron hasta el 2004 de manera sin que hubiera variaciones en la integración. Es hasta el 2004 cuando se designan a los ministros Cosío y Luna Ramos donde tenemos el primer cambio. Esto en principio pareciera una mera anécdota, y de nuevo, la Corte madura, digamos, la Corte constitucional, no la tenemos sino hasta que salen los ministros Silva y Sánchez Cordero el próximo año. Con la integración de los últimos ministros ya tenemos una Corte que está funcionando conforme a la Constitución y no conforme al artículo transitorio. Ya tenemos una institución funcionando de manera constitucional. Si recuerdan ustedes, creo que la última vez que sucedió esto fue con el Senado, que tardó casi 15 años en acabar de configurarse entre artículos transitorios, y no fue sino hasta hace 3 o 4 legislaturas donde teníamos un Senado que realmente ya estaba funcionando conforme a los artículos constitucionales. Esto es importante porque cuando nosotros vemos el derecho constitucional es muy difícil entender el funcionamiento de una institución si uno no la ve en su funcionamiento normal, ¿no? La norma lo que hace es normalizar las relaciones institucionales. Si estamos en situaciones transitorias, entonces ya se imaginarán qué es lo que pasa con las reformas actuales, con la cantidad de transitorios que tienen, y que casi la mitad de la Constitución se pasó a artículos transitorios frente a lo que nos encontramos, ¿no? Esto es cuando acaba de aterrizar la normalidad constitucional de una reforma, cuando los transitorios se agotan. Creo yo entonces que el sistema no puede ser analizado sin tener los 3 componentes en la cabeza. La sustantiva del artículo primero y todo lo que materialmente implica, la procesal con el cambio del juicio de amparo, y finalmente la orgánica, que es la encargada de conjuntar normativamente los otros 2 elementos para convertirlos en resoluciones concretas, proteger a individuos, grupos de individuos, y generar de manera efectiva las condiciones de legitimidad de las actuaciones de la autoridad frente a los individuos y colectividades en el Estado mexicano, con toda su complejidad.
Lo que hasta este momento tenemos entonces son componentes estáticos: orgánico, sustantivo, procesal, que realmente no nos permiten ver el funcionamiento real de este llamado nuevo paradigma o nuevo derecho mexicano, ni nos permite realmente evaluar las condiciones reales de operación. Las descripciones aún son muy rígidas. De hecho, considerar que el cambio solamente se da por el cambio constitucional del artículo primero, me parece a mí, es perder de vista muchas cosas que han venido sucediendo en el derecho constitucional mexicano desde tiempo antes, al menos 10 años. Y no nos permiten ver lo que realmente sucede ahora tampoco. La fijación en esta idea del nuevo paradigma oscurece, más que aclara, los problemas y retos a los que nos enfrentamos y nos permite o nos lleva a tener una actitud complaciente, laxa, con los mismos términos que utiliza el artículo primero, y conlleva un riesgo importante de desviarnos hacia una de sus funciones en detrimento de las demás. Si recuerdan ustedes, teníamos respeto, protección y garantía, pero no solamente esto: respeto, protección, garantía y promoción. Al riesgo al que me refiero es orientarnos más a la promoción de derechos humanos más que al respeto, protección y garantía de los mismos. Y digo, esta no es una opinión aceptada, es una opinión más o menos beligerante, ¿verdad? Porque realmente jueces académicos lo que les gusta es tener un objetivo real y promover el derecho humano, ¿no? Recordemos que la Suprema Corte de Justicia ha recibido sus premios, que tenemos los protocolos, que además tenemos un montón de anuncios diciendo que somos los defensores de los derechos humanos, pero sin embargo no sabemos realmente qué está detrás de esto. Una cosa es promover la aplicación de los derechos y otra cosa es realmente ver en la dinámica de operación del tribunal qué es lo que está detrás de esta aplicación. Si recuerdan ustedes, y con esto me sirve la idea del cambio orgánico del tribunal, porque me permite fechar algo, y me permite fechar el inicio del cambio. El inicio del cambio no se da con el artículo primero, el inicio del cambio se da con los principios del cambio de integración en el tribunal. Esto es, evidentemente en 1994, 95, que es el cambio del tribunal de 21 o 25 o 26, si lo quieren ver con la sala auxiliar, al tribunal de 11, ¿no?, que conocemos ahora como Suprema Corte de Justicia, y el cambio competencial realmente como un tribunal constitucional pleno que venía ya del 1988, pero que ya se consolida como Tribunal Constitucional de México, ya así lo llaman, ¿no?, o se llama, o se autonombra. Sin embargo, lo que sucede de 1995 al 2004, si ustedes observan las sentencias, es que son sentencias muy homogéneas. Esto es, son sentencias de unanimidad, de 10, de 9, de 8 puntos. Pero tenemos pocos ministros disidentes de las decisiones mayoritarias. El ministro disidente más importante, que es el ministro Gudiño en esta época, realmente es un ministro disidente de resoluciones estructurales y no son problemas de decisiones de derechos. Están estableciendo las controversias, están estableciendo el sistema de acciones, están ocupados en cuestiones procesales y no hay un problema real de derechos, y esto es fácilmente observable. De 1995 al 2004 no tenemos una sola sentencia de derecho a la igualdad, ninguna, que defina el derecho a la igualdad. No tenemos ninguna sentencia que se refiera a la libertad de expresión, ninguna. Esto es, no hay sentencias sobre derechos. Si ustedes examinan esas sentencias, además, se van a encontrar un montón de criterios interpretativos de la Constitución. El ministro Cosío, antes de ser ministro, tiene un libro que se llama La Teoría Constitucional de la Suprema Corte, y en este libro, que debe haber salido en el año 2000, contabiliza 14 métodos interpretativos utilizados por la Suprema Corte de manera casi aleatoria. Esto es, no hay jerarquización en el método de interpretación y hay métodos tan folclóricos como el genético-teleológico. ¿Qué significa el mecanismo genético-teleológico de interpretación? Pues todo y nada, ¿no?, porque es el origen y el fin. Entonces, si yo voy a ver el origen y el fin de una norma, pues básicamente puedo decir
muchas cosas sobre esa norma, ¿no? Pero es un criterio increíblemente amplio. Hay un originalista histórico y un originalista evolutivo. Y nadie explica las razones por las cuales utiliza un sistema o el otro de interpretación. Al mismo tiempo, recuerdan ustedes que está esta sentencia magnífica de la séptima época, que cuando uno le reclamaba fundamentación y motivación a las normas del Poder Legislativo, decía: mientras el Poder Legislativo tenga competencia y la relación social requiera regulación, eso es suficiente para que la norma se requiera o se entienda fundada y motivada. Esto es, el requisito de fundamentación y motivación del legislativo era completamente formal. Yo no tenía mecanismos para entrar a evaluar la razonabilidad de la justificación del Poder Legislativo de las normas generales o de las restricciones de derechos. Artículo 6. Todo el mundo tiene la libertad de expresión, a menos que, todos lo conocemos, derechos de tercero, el orden público, ¿no? Las restricciones muy claras. ¿Cómo se entendían estas restricciones? Lo que dijera el legislador. Si el legislador definía orden público como que usted no puede orinarse sobre la bandera, pues entonces eso ya era suficiente para iniciar un proceso penal, ¿no? Que si recuerdan ustedes, además es el primer caso después de 2004 que se enfrenta con una condición de libertad de expresión del poeta que se orinaba en la bandera y decía unas cosas ahí muy feas, y le habían iniciado un proceso penal por el poema que había escrito. Todavía en esa época la primera sala declaró constitucional el delito 3.2, ¿no? Diciendo que no vulneraba la libertad de expresión. A estas alturas me parece una cosa imposible, pero les estoy hablando, yo ya estaba en la corte, estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Entonces el mecanismo de interpretación o los mecanismos de apreciación sobre las normas han cambiado de manera brutal. Evidentemente, y hacia donde voy es que todo cambio tiene un antecedente, ¿no? Ya después del 2004, que es cuando se empieza a modificar la integración de la Corte, es cuando empiezan a entrar ciertos criterios interpretativos importantes. Se quita toda esta bola genético-teleológico, etcétera, y entra un nuevo criterio interpretativo que es el que ahorita prevalece, que es el criterio de razonabilidad. Esto es, lo que nos preguntamos ya es sobre la razonabilidad de las normas emitidas por el legislador. Esto implica que el legislador ya tiene que fundar y motivar las normas de manera expresa. Ya no nos inventamos las justificaciones, sino estas justificaciones tienen que estar en exposiciones de motivos, tienen que estar en los trabajos legislativos, en los dictámenes, en las discusiones. La limitación de derechos fundamentales ya no les sale gratis, esto es, ya son limitaciones que tienen que estar fundadas y motivadas, rompiendo la tradicional tesis de la séptima época. ¿Qué es la razonabilidad? ¿No? Porque, pues, bueno, no es así lo que me parezca a mí razonable, ¿verdad? Porque lo que me parezca a mí razonable a ustedes les puede parecer poco razonable, ¿no? Hay un criterio de razonabilidad por cada cabeza que tenemos aquí. Realmente el criterio de razonabilidad es un criterio técnico, cuyo primer paso siempre implica que la norma que yo emito tiene que tener una justificación constitucional legítima. Tiene que haber una competencia y tiene que haber un mandato de regulación de la relación social en la propia Constitución. Al mismo tiempo, un segundo paso es que cuando se emite la norma, el objetivo que está buscando y que el propio legislador es el que establece para la norma, tiene que ser un objetivo racional. Esta es una condición puramente técnica. ¿Qué quiero decirles? Cuando ustedes quieren tomarse un té, ¿qué tienen que hacer? Poner un pocillo, poner agua, levantar el agua a punto de ebullición y una vez que ebulle, poner la bolsita, azúcar, lo que le vayan a poner, leche, etc. Y ya se toma su té. Si no, no hay té, ¿no? Es otra cosa. Eso es una norma técnica.
Esto es, yo quiero conseguir un objetivo, por lo tanto la norma me tiene que llevar ese objetivo y no a otro distinto. Y tercero, la condición de proporcionalidad. Esto es, que si yo estoy limitando un derecho fundamental o un derecho humano, la medida tomada por el legislador tiene que ser la menos gravosa en relación al derecho que estoy afectando. Esto es, no debe existir una misma medida que cumpla los objetivos, que sea razonable, que tenga un fin constitucionalmente legítimo, pero que sea menos gravosa a la que está estableciendo el legislador. Esto se da en particular con derechos fuertes como el derecho a la no discriminación. ¿No? Cuando tengo una norma que distingue entre clases de personas, en particular que distingue entre clases de personas que tocan los criterios del artículo primero, etnicidad, género, preferencia sexual, etcétera, todo lo que tenemos como categorías sospechosas del primero, el escrutinio del tribunal siempre va a ser estricto y siempre va a llevar los 3 pasos, y el tercer paso se le va a exigir una justificación muy alta. No es lo mismo diferenciar, por ejemplo, en cuestión de mujeres, excluyéndolas de cierto tipo de labor, trabajo o disciplina, a establecer una medida de discriminación inversa, donde lo que yo establezco son cuotas de participación en cierto tipo de organizaciones, ¿no? Por ejemplo, que yo pusiera una norma donde dijera que por lo menos el 50% de los órganos de gobierno de las empresas tienen que ser mujeres, que es lo mismo que decir que el 50% de los jueces de la Junta Local tienen que ser mujeres, o el 50% de los integrantes de un congreso tienen que ser mujeres. Es una discriminación. Siempre las normas, ese tipo de normas se van a ver con mucha sospecha. ¿Por qué? Porque son normas que tratan distinciones complicadas, distinciones con condiciones indígenas, preferencias sexuales. Si ustedes piensan, la Corte donde tiene el mayor avance en los derechos en los últimos 5 o 7 años es en condiciones de discriminación por condiciones de preferencia sexual. Ya estamos declarando inconstitucionales normas aún sin actos de aplicación en los estados, ¿no? Las que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo, casi en la totalidad del país esas normas dejarán de existir en los próximos, les gustan 2 años. Han desaparecido. Otro ejemplo de este tipo de condiciones cuando tenemos menores, cuando hablamos del principio de interés superior del menor, cuando hablamos del cuarto, pero también cuando hablamos de trabajadores, o también cuando hablamos de grupos vulnerables establecidos en la propia Constitución. Esto es importante, son principios que trascienden y que requieren un escrutinio muy especial en su aplicación. Ahora bien, después de la reforma, estas son condiciones anteriores, ya es una evolución del propio juicio de amparo. Ya también anteriormente se había buscado amparo entre particulares, ya también se había empezado a abrir interés legítimo, pero abría y cerraba, ¿no? Y siempre y ya con el cambio de ministros en la Corte, siempre teníamos esta cosa, recuerdan ustedes, que es lo primero que se empieza a ver en la prensa, están los ministros conservadores y los ministros liberales. No sé, realmente yo les soy honesto, no sé si realmente esta clasificación es correcta y no sé si el lente con el que los evalúan es correcto, es el lente de cualquier periódico que toma algunos criterios para decir, unos son más progres y otros menos, otros son más retro. La verdad no lo sé, a mí no me queda tan claro. Lo que sí es cierto es que hay una pérdida de homogeneidad en las resoluciones, y empieza a haber realmente unas condiciones interpretativas que no eran las mismas que teníamos antes del año 2000. No, sí hay un cambio. El cambio es orgánico. Después de esto tenemos la reforma de 2011. Pero, ¿qué es lo inmediatamente posterior a la reforma de 2011 y lo que lleva al cambio de la 10ª época? ¿Y cuál es el primer asunto de la 10ª época? Es importante la resolución que también, de nuevo, todos deben conocer, el 912-2010, que se llama el caso Radilla. Caso Radilla no es el 912-2010, el caso Radilla es la sentencia de Rosendo Radilla contra el Estado mexicano, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que
curiosamente, cuando la recibió la Secretaría de Gobernación no sabía qué hacer con ella. Y se envió un oficio por el jefe de unidad de Derechos Humanos de Gobernación, que en ese momento era jefe de unidad, ahora creo que es una dirección general, la han degradado un poco. La envía al presidente de la Suprema Corte de Justicia un oficio diciendo que se recibió la sentencia Radilla y que qué hacían con ella. El presidente, cuando no sabe qué hacer, cuando tiene problemas, se le cayeron más cosas ahí. No, bueno, sí, pero la cartera sí es importante. No vaya a ser. Sí, ya se aburrió el compañero, o sea que déjalo salir, nada más que no deje la cartera inmediata. Pero bueno, el 9/12 de 2010 se le avisa a la unidad y se le avisa a la presidencia, y la presidencia hace una consulta a trámite. Esta consulta a trámite se presenta al pleno, no les voy a dar mucho antecedente, simplemente se presenta al pleno, hay un primer varios 498 que se vota y simplemente se decide que sí se va a incorporar la sentencia, y después viene el varios 912, son dos varios. Y dentro de las discusiones hubo momentos tan simpáticos como decir que cómo nos íbamos a enterar de la sentencia si no había un actuario que nos viniera a notificar, ¿no? O sea, casi estábamos esperando que llegara un actuario de la Corte Interamericana a notificarnos la sentencia para que nosotros nos diéramos por enterado. O que como Poder Judicial íbamos a ejecutar la sentencia o ejecutar partes de la sentencia sin que fuéramos todo el Estado mexicano en una condición de coordinación, etc. Al final, afortunadamente se brincaron estos obstáculos y entramos a ejecutar la sentencia. Parte de lo que sucedió con esta sentencia, que es relevante, es, primero, se dice que las sentencias internacionales son ejecutables de manera directa en el Estado mexicano, que nosotros no podemos evaluar el contenido de la sentencia porque ese litigio ya se litigó por el Estado y hemos perdido. Entonces ya la sentencia está en estado de ejecución, no está en estado de evaluación de sus contenidos. Y el Estado mexicano ya perdió, ganó, llevó a sus abogados, puso sus excepciones, etc. Ya. Y el tribunal ya emitió una resolución y nosotros hemos aceptado la competencia de este tribunal firmando el protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos. Que las sentencias son obligatorias. Entonces, ¿qué significa obligatorio? Pues abrimos la sentencia, vemos todas las condiciones de la sentencia y nos encontramos, primero, evidentemente toda esta cuestión del fuero militar y desaparición forzada de personas, que fueron las obligaciones específicas de la sentencia Radilla. Que esto finalmente llevó a la declaración de inconstitucionalidad de una parte del artículo 53 del Código de Justicia Militar, evitando que los militares juzgaran casos en los cuales hubiera civiles involucrados, básicamente. Y condiciones de desaparición forzada de personas y reparaciones específicas a la familia Radilla, que eso ya le correspondía al Ejecutivo, pero ciertas obligaciones también de capacitación a los jueces mexicanos sobre qué significaba desaparición forzada de personas, etc. Primera cosa. Segunda, decía la sentencia en algún momento, todos los tribunales en el ámbito de sus competencias ex oficio deben llevar un control de convencionalidad. ¿Qué significa, demonios, eso? Yo les voy a dar mi teoría, pero como yo tengo el micrófono, pues entonces tengo esa ventaja, ¿verdad? Digo, si fuera el juez Ferrero, si fuera otra persona, tenía otra teoría, ¿no? Pero yo tengo una propia, que es la convencionalidad. Lo que significa, evidentemente, es que uno aplique los derechos contenidos en tratados y convenciones firmados por el Estado mexicano y que conforme a eso realice un control de las normas que el propio órgano aplica, ex oficio, dentro del ámbito de sus competencias. Pues cuando un órgano local que aplica normas laborales realiza su función, ¿qué hace? ¿Va a hacer un control ex oficio sobre los tratados de la OIT frente a las normas que aplica? Si fijan ustedes, parecía
Y si ustedes leen las condiciones de convencionalidad originales, y además si leen a nuestros jueces de Corte Interamericana que dicen el juez local como juez interamericano, entiendo que esa era una de las pretensiones, esto es generar que los jueces locales fueran franquiciatarios del sistema interamericano aplicando las normas de derecho internacional de manera directa, en particular la convención. ¿Qué hizo la Corte en el 912? Dijo, a ver, vamos a reevaluar esta condición de aplicación de convencionalidad ex oficio y reevaluémosla dentro de nuestros propios sistemas de control de constitucionalidad. Reevaluemos el primero y el 133, evaluemos la jurisprudencia que limita a los jueces ordinarios a inaplicar normas, esto es, a realizar un control difuso, y veamos cómo empatan ambas cosas. Y lo que le dijo la Corte es, con el nuevo sistema del primero, con el 133, con la exigencia de la Corte Interamericana, dentro del propio sistema mexicano, todos los jueces ordinarios pueden inaplicar las normas que consideren inconstitucionales o inconvencionales en sus propios procesos ordinarios, de modo incidental. Gran nueva forma. ¿Qué significa esto? Mi impresión es que lo que hizo la Corte fue empatar el sistema de control de constitucionalidad con el sistema de control de convencionalidad. Dijo, además, cómo realizan este control los jueces. Hay un parámetro. ¿Cuál es este parámetro? Derechos contenidos en la Constitución. Fíjense cómo está la redacción del primero. No dice tratados internacionales en materia de derechos humanos. Dice derechos contenidos en tratados. Derechos humanos contenidos en los tratados internacionales firmados por México. ¿Eso qué significa? Que la Constitución no le da jerarquía a los tratados. Lo que hace es incorporar materialmente los derechos. Esto los incorpora dentro de la propia Constitución como un parámetro de constitucionalidad. Además, en una interpretación que proteja de manera más amplia a la persona humana. Esto es, además, maximizando la interpretación del derecho. Más la jurisprudencia interamericana, más la jurisprudencia nacional. ¿En qué términos? De la manera que se beneficie de mejor manera a la persona humana. No es un mínimo, es un máximo interpretativo. El derecho tiene que ser interpretado de la manera más robusta. ¿Con qué? Con todos estos elementos. Si se fijan, lo que hizo la Corte fue recuperar su propia competencia dentro del propio ordenamiento, aún frente a la competencia de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es tomando a los propios, y además esto puede suceder en todo juicio ordinario, jueces locales, jueces federales, que llevan juicios ordinarios, civiles, mercantiles, laborales, administrativos, pueden hacer un contraste de las normas que aplican. ¿Qué significa inaplicar? Dejar de aplicar lo que tengo que aplicar. Parece una tontería, pero es importante porque la misma Corte no lo entiende. La misma Corte confunde inaplicación con suplencia, no es lo mismo. No, cuando yo no tengo un concepto sobre una norma o sobre un acto y yo lo declaro inconstitucional, eso es suplencia de la queja. Eso no es control difuso. Sin embargo, si yo tengo que aplicar una norma para resolver una controversia y decido que esa norma es inconstitucional, entonces estoy haciendo control difuso. Ejemplo. Sala Superior Civil, sala del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit. Había una norma que establecía que la prueba de ADN tenía que ser pagada por el padre. Y si no, la prueba se declaraba desierta. Había un juicio de reconocimiento de paternidad y el padre no tenía el dinero para pagar la prueba. Se le declaró desierta. Se le hizo en primera instancia. Llega a la sala del Tribunal Superior de Nayarit y el Tribunal Superior de Nayarit decide que por el derecho humano a la verdad, reconocimiento de filiación y el cuarto y las arañas y el interés superior del menor,
uno no podía evitar la realización de la prueba por una condición financiera atribuible a la parte que justamente estaba buscando como pretensión el reconocimiento de paternidad. Inaplica la norma y realiza la prueba a costo del Estado. Y permite que la prueba entre a valoración, ya no sé si resultó padre o no, esa parte ya no sé. Pero lo que es importante es entender el mecanismo. Esto es, ¿qué hizo la Sala Superior? Inaplicó una norma que estaba obligada a aplicar en un caso concreto para la resolución de una controversia. Ese es el control difuso. No significa que no tenga que fundar y motivar, hay que fundar y motivar la inaplicación, porque además, evidentemente, cuando uno inaplica una norma, tengan ustedes por seguro que se va a convertir en un concepto de violación en un amparo. Si ustedes lo piensan, la inaplicación en ordinario es el espejo del concepto de violación en el amparo. ¿Por qué? Porque normalmente yo, en el concepto de violación, cuando voy por la constitucionalidad de la norma, lo que busco en la pretensión es la inconstitucionalidad de la norma. Aquí la norma en el ordinario ya fue considerada inconstitucional, no declarada porque no va resolutivo, ya fue considerada inconstitucional. Entonces yo en el concepto de violación lo que voy a decir es, en vez de querer la inconstitucionalidad de la norma, lo que yo voy a decir como parte afectada por esa inaplicación es, esa norma es constitucional y debió haber sido aplicada en el caso ordinario porque hubiera dado el resultado contrario. ¿Qué sucede en el 9/12/2010 entonces? Se genera un nuevo sistema de control. No se incorpora un nuevo, no confundan parámetro de control con vía o medio de control. Una cosa es la convencionalidad y la constitucionalidad, que para serles completamente honesto a mí me parece que es lo mismo. ¿Por qué? Porque si en sentido estricto, el único órgano que realiza un control de convencionalidad es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es el único órgano que solo aplica la convención. Ese es el control de convencionalidad. En el momento en que somos órganos formados, integrados y facultados por la propia Constitución, el único control que nosotros podemos realizar es de constitucionalidad. Y si realizamos un control de convencionalidad es porque la propia Constitución reconoce a los derechos contenidos en los tratados como parámetro de regularidad de nuestras normas que aplicamos. Porque de repente lo que me dicen, no, vamos a hacer un control de convencionalidad y es difuso. Y entonces yo de verdad hasta me brinco y luego no entiendo de qué me están hablando. Porque normalmente cuando dicen, no, vamos a hacer un control difuso de esto, a ver, no está haciendo un control difuso en particular. Es que lo que me dicen es que entonces los tribunales de control concentrado tienen menos competencia que los tribunales ordinarios en control difuso. Bueno, sí, pero ese no es un problema jurídico, es un problema psicológico, ¿no? De los jueces federales que, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo ellos van a hacer más cosas que nosotros? Es un problema psicológico, ¿no? Es una condición de desplazamiento del hermano mayor, yo qué sé, ¿no? Es una cosa ahí medio rara que lo debería estudiar de verdad. Pero un psicólogo yo, la verdad, me da mucha flojera. La cuestión es que sí, parece que es, y yo lo escuché hoy en sala, en primera sala, pero es que ¿cómo? Entonces, ¿los tribunales ordinarios pueden hacer más que los tribunales de amparo? Pues sí, porque los tribunales ordinarios tienen competencia de control difuso y los tribunales de amparo tienen competencia de amparo. Jurídicamente no entiendo el problema, la verdad. Pero nosotros somos tribunales federales. Ok. Lo que me es importante transmitirles aquí es que realmente la competencia que se le dio a los tribunales ordinarios es una competencia muy potente. Es una competencia que permite la evaluación de constitucionalidad desde la primera instancia, que permite generar conceptos
motivaciones y fundamentaciones sobre la constitucionalidad de las normas desde la primera aplicación por parte de los jueces. Y hace más compleja la función jurisdiccional. No solamente es la aplicación de normas, sino la evaluación de constitucionalidad de la norma que aplica. Esto ha sido muy complicado, y fuera de ciertos ejemplos en algunos tribunales del país, que más bien fueron ejemplos efectistas, que realmente no sé qué tan técnicamente correctos fueron en la inaplicación, realmente en los estados y en las jurisdicciones locales o en las entidades federativas, para no dejar para no tratarlos como ciudadanos de segunda, porque eso dice nuestro, no por eso necesitamos una constitución. No veo una real tendencia de inaplicación y de evaluación de normas en casos concretos. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura. Si usted lo piensa, las declaraciones de constitucionalidad, en particular en países donde tienen derecho consuetudinario, que judicialmente no es muy distinto al nuestro, las declaraciones de constitucionalidad surgen justamente en los primeros órganos de aplicación, en los jueces locales, en los tribunales superiores y en los jueces de distrito locales, en procesos ordinarios, que eventualmente van subiendo a la Corte, y la Corte finalmente en un proceso de cercioraria, esto es, decide cuántos asuntos resuelve. La Corte Americana, por ejemplo, solo resuelve alrededor de 200, 250 asuntos al año. No, sería una cosa muy agradable, ¿verdad? No estaríamos ahí con las 50 electorales encima antes del proceso electoral de octubre. Pero decide ya finalmente, en último término, la constitucionalidad de las propuestas de inconstitucionalidad que se le van generando en los jueces de distrito y en los distintos tribunales de circuito. Y entonces ahí pueden ustedes entender también de la reforma constitucional por qué el cambio o la incorporación de los plenos de circuito. Porque entonces lo que se van generando son condiciones interpretativas regionales que se van resolviendo desde tribunales ordinarios en amparo directo, que se resuelven en contradicción de tesis y que se quedan en los plenos de circuito específicos. Y no es sino hasta que hay contradicciones entre plenos de circuito que la Corte resuelve. Esto reduce muchísimo y regionaliza las interpretaciones. El derecho, el control difuso, lo que hace es, al empoderar a los juzgadores ordinarios, es bajar el control de constitucionalidad hasta las primeras instancias. Alguien me va a decir aquí, pero entonces la seguridad jurídica, como si tuviéramos mucha antes, ¿no? La verdad, seamos serios. No, porque siempre es este principio. ¿Alguien me puede decir, por favor, en la Constitución mexicana dónde demuestra el principio de seguridad jurídica? Porque le busco y no lo encuentro. De verdad. Es como un principio, también es psicológico, ¿no? Es como un principio, como tener un chupón. Es un principio de seguridad, no es un principio constitucional. Y es un principio cultural del derecho francés, etc. Bueno, creo que estoy un poco digresionando. Esta es la base. Hemos llegado al punto en acciones de inconstitucionalidad en el cual, y con esto ya voy a terminar, y ya aquí platicamos ya con más libertad. Hemos llegado al punto en el cual hemos llegado a desplazar competencias constitucionales expresas por la existencia de un derecho en un tratado internacional, en particular un derecho en un tratado de corte laboral, derecho de la OIT, que es, ¿recuerdan ustedes todo este asunto donde se modifica la Constitución y se establece la posibilidad de sanciones administrativas, o dentro de las sanciones administrativas, la posibilidad de trabajo al servicio de la comunidad? Había una norma en Yucatán que establecía un trabajo al servicio de la comunidad, en particular aquellos padres que estuvieran encargados de sus hijos menores, que los hubieran puesto en condiciones de, que los hubieran
atrapado con algún tipo de estupefaciente y estuviera en una condición de recuperación, y que los padres no los llevaran por segunda vez al cursillo de... O sea, el padre reincidente tenía que hacer trabajo al servicio de la comunidad. Se viene impugnando esta norma. Inmediatamente lo que brincó fue el Tratado de la OIT de 1940 sobre terminación o prohibición del trabajo forzado. Evidentemente el trabajo forzado se refiere específicamente al trabajo de los presos o de los reos dentro de los penales sin recibir una remuneración, etcétera, esta cosa que se los pusieran a hacer carreteras o a limpiar carreteras o a construir trenes, etcétera. Sin embargo, en la interpretación de este tratado, en el grupo de expertos ya de 2001, creo que era la última puesta al día, realmente se hacía una interpretación del trabajo forzoso en el sentido de que independientemente de cómo se estableciera o el contenido del trabajo, este trabajo forzado siempre tenía que estar establecido mediante pena, esto es, a través de un procedimiento judicial, no a través de un procedimiento administrativo. La autoridad administrativa no podía establecer trabajo forzado, aunque fuera un trabajo al servicio de la comunidad y una cosa bondadosa, etc. Esta competencia estaba establecida en el propio artículo 21 de la Constitución como posibilidad de la autoridad administrativa. Aún así, la norma de Yucatán se declaró inconstitucional e inválida, existiendo una competencia constitucional, pero armando el parámetro de regularidad con el convenio de la OIT. Algunos teóricos se rasgaban las vestiduras: inaplicamos la Constitución. No lo sé, más bien tal vez aplicamos la Constitución y su principio pro persona. No aplicamos el Tratado Internacional frente a la Constitución, lo que hicimos fue aplicar la propia Constitución en su artículo primero, dando la interpretación que diera la protección más amplia al individuo, conforme al parámetro de regularidad, integrando tanto los derechos constitucionales como los tratados internacionales o los derechos contenidos en tratados. Esta es la operación que se hace. Y entonces, si lo piensan ustedes, se empiezan a despejar un montón de dudas. Y ya no tenemos problemas. Sí los tenemos porque después la Corte jaló para atrás, pero dejamos de tener muchas dudas. Esto no es una condición pacífica, es el único ejemplo, y después de esto tenemos, y con esto termino, la contradicción del TES 293. Que la contradicción del TES 293, desgraciadamente, sí se dijo que si bien todos los derechos contenidos en tratados y los derechos humanos contenidos en la Constitución tienen el mismo nivel normativo y no hay una relación de jerarquía, prevalecen las restricciones de la Constitución frente a los derechos contenidos en tratados. Entonces, duramos poquito, duró poquito y después para atrás, ¿no? Ahí estamos. No significa que no exista la tensión está ahí. Son 6 ministros, bueno, fue votado por 10, es una tragedia, pero sí, hay un ministro en minoría que es mi jefe, pero dice, no, es que entonces acabamos con el principio de jerarquía. ¿Cómo acabamos con el principio de jerarquía si lo que están diciendo es que la Constitución, las restricciones constitucionales prevalecen sobre los derechos contenidos en tratados? Eso genera jerarquía. No, pero no hay jerarquía. Ok, entonces las cosas no se llaman como se llaman. Pero independientemente de ello, y el ejemplo de esto es básicamente una sentencia posterior, que es la 32-2013, si no estoy mal, 2012-2013, que es la sentencia de geolocalización, que seguramente también la vieron todos ustedes en prensa, que es la posibilidad de la Procuraduría General de pedirle información a los telecomunicadores o a los operadores de telecomunicaciones para localizar el aparato celular en los casos que haya una comisión de cierto tipo de delitos, que son estos delitos graves, súper feos y horrendos. Se venía impugnando por intromisión a la intimidad de las personas. Y lo que se dijo en la sentencia mayoritaria, también un poco trágica, se dijo: hay una competencia por parte de la Procuraduría de investigar los delitos. Fíjense cómo hicieron el proceso. Entonces, la finalidad constitucionalmente legítima es la investigación de los delitos.
Para su mayor eficacia lo que requerimos es localizar el aparato. Entonces, por lo tanto, cede el derecho fundamental o el derecho humano a la privacidad frente a la competencia de la Procuraduría para investigar el delito. Prevalece la restricción frente al derecho, porque hay una competencia genérica de investigación de los delitos. Y el mundo al revés. Pero esta es la última sentencia. Entonces, un poco lo que les quiero decir es, y así empecé, lo que tenemos en el fondo son tensiones importantes. Evidentemente todo esto viene con un cambio en el derecho al amparo y con el derecho al artículo primero, pero si lo piensan ustedes, todo está en un problema de funcionamiento de los órganos en el fondo. Esto no es un llamado al activismo, pero es cierto que si nosotros nos tomamos en serio los derechos constitucionales, lo que debemos hacer es generar condiciones interpretativas que sean más protectoras a la persona humana y que vayan percolando hacia los tribunales superiores y a su vez hacia los tribunales de amparo y a su vez hacia la Corte, para ir alimentando este nuevo sistema. ¿Por qué? Porque si dejamos a la Corte sola, la Corte va a seguir en este penduleo entre mayor protección, menor protección, o mayor protección y restricción, ¿no? Porque siempre tenemos, porque finalmente la Corte está integrada por seres humanos. Entonces, dependiendo del ser humano que sea designado para la Corte, vamos a tener una cierta decisión para un lado, una cierta decisión para el otro. Entonces, lo que es importante es que el sistema en su totalidad empiece a funcionar. Que todos los jueces en su actividad ordinaria sean conscientes de lo que aplican y puedan determinar si las normas que aplican son constitucionales o no. Y perder un poco el miedo. ¿Cuál es una primera andadera interesante? Recuerdan ustedes, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa originalmente empezó a aplicar normas, en particular multas, y en particular multas fijas. ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia clara que cualquier multa fija es inconstitucional. Entonces, ¿para qué la dejamos llegar a amparo? Esto es, yo aplico la multa fija, está en una ley, por lo tanto no declaro la nulidad de la multa y dejo que llegue a amparo, y entonces en el amparo, finalmente por el concepto, entonces ya lo declaro inconstitucional. ¿Para qué le doy tanta vuelta? Yo como tribunal lo inaplico. ¿Por qué? Porque ya tengo una declaración de inconstitucionalidad de la norma que cuando la tengo que inaplicar, ¿para qué la aplico? Hasta es un ahorro, ¿no? Judicial. Entonces, una primera andadera interesante en la operación ordinaria de los órganos judiciales es identificar cuáles de las normas que nosotros debemos aplicar ya son declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de Tribunal Colegiado de Circuito o de Suprema Corte de Justicia. Porque en ese momento tenemos un parámetro para decir, ¿para qué aplico esta norma? Si eventualmente el sujeto, además yo le voy a cargar al sujeto, porque vamos a ver si el sujeto va al amparo, o se queda con su aplicación, porque no entiende que lo que le están aplicando es una norma constitucional. ¿No? ¿Para qué aplico esa norma en el juicio ordinario? Ese es digamos, un mecanismo importante, un mecanismo muy fácil de inaplicación. Tengo muchas más cosas y podemos seguir platicando aquí mucho tiempo y cosas de amparo. Si quieren de veras nos volvemos a ver y ya bajamos a una cuestión más técnica específica sobre el juicio de amparo. Y una cosa que le comentaba a don Gavino, que es, me interesa mucho saber cuáles son sus problemas específicos de constitucionalidad. Esto es, ¿con qué se enfrentan ustedes o en condiciones de inaplicación? Si yo tuviera un agregado de cuáles son los problemas que ustedes procesalmente encuentran dentro de su trabajo ordinario en evaluación de constitucionalidad o que se enfrentan con problemas de aplicación de tesis del Poder Judicial Federal, para mí me es mucho más fácil hacer también un taller mucho más práctico en el momento ya para aplicación, y esto sí se los ofrezco con mucho gusto, ¿no? Y lo hacemos en otra sesión posteriormente. Yo estoy aquí a la vuelta, entonces
mientras no llueva, llego temprano. Pero sí me era muy importante que además tuvieran porque si no tenemos el parámetro general después es muy difícil operar sobre los problemas concretos, ¿no? Les agradezco mucho su paciencia, estoy a sus órdenes para cualquier momento. Sí, muchas gracias. Creo que es muy interesante para todos, ya hay inquietudes. Lástima que hoy no nos acompañan los presidentes de Junta, hubiera sido muy interesante plantear algunos aspectos que se enfrentan con este tema del control difuso, que luego parece más bien control confuso, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que vale la pena plantear algunas inquietudes si las hubiera, y creo que don Raúl tendrá mucho gusto en intercambiar opiniones con nosotros. Les pedimos a quien tenga alguna intervención que pueda levantar su mano para que acerquemos el micrófono. Hacemos una ronda de 5 intervenciones. Por favor, si pueden levantar su mano. Todo quedó perfectamente. Aquí hay una a su derecha, por favor. Gracias. Buenas tardes. A ver si le entendí lo que nos explicó. Yo ahora con la limitación de los salarios caídos, que es una reforma que vino de la Ley Federal del Trabajo, desde mi demanda inicial cuando voy por trabajador, claro que cuando voy por patrón es todo lo contrario, ¿verdad? Pero yo le estoy pidiendo a la Junta en mi demanda al final y solicito la declaración de esta Junta ejerzo la acción de inconstitucionalidad a la limitación de los salarios caídos basado en las premisas de que la Constitución establece 2 supuestos en el caso del despido. Primero, si mi trabajador reclama indemnización, bueno, yo sé que son mis 3 meses, mis salarios, pero si yo reclamo reinstalación, que es en el caso que solicito yo la aplicación de la declaración de la inconstitucionalidad de esa norma, digo, bueno, la Constitución establece que la reinstalación debe de ser con todas aquellas prestaciones que dejó de percibir el trabajador durante su despido hasta que se le reinstale. Entonces, Junta, no me interesa cuánto tiempo tardes tú en resolver el asunto, no me tienes por qué limitar los salarios caídos a 1 año, porque la propia Constitución dice que me tienes que reinstalar con todas las prestaciones que dejé de percibir, y dentro de esas prestaciones deben de entenderse los salarios que dejé de percibir, que si bien la Constitución no habla de salarios caídos, pues habla de prestaciones, y entonces estoy tratando de que la Junta aquí me haga esa declaración. Hasta ahorita yo no he tenido ningún laudo al respecto, porque o se han arreglado antes o el laudo ha salido antes del año, pero sí me gustaría entender que de acuerdo a lo que usted nos comentó aquí, la Junta podría en un momento tener esa declaración, porque generalmente me han dicho, no, pues espérate hasta el amparo, ¿no? O promueve tu amparo. No sé si va en el sentido de lo que usted nos comenta, que la Junta desde primera instancia puede determinar si es constitucional o no esa aplicación de la limitación de los salarios caídos. Digo, no solo me entendió muy bien, ya me metí en un lío. Claramente. Consistencia ante todo. Evidentemente sí. Lo que yo dije es, la Junta podría inaplicar la norma que limita. Esto es muy claro. Si la Junta en un momento dado considera que la limitación resulta inconstitucional conforme al propio artículo 123 y los demás derechos contenidos en la Constitución. ¿Podría? Sí, sí podría. La primera pregunta que yo le haría es, ¿qué ha sucedido en amparo? Esto es importante porque, como le digo, la inaplicación, ahí va a haber una situación complicada porque todavía no tenemos claro cómo sube eso a amparo. Si hay una inaplicación por parte de un órgano local, ¿es un problema de constitucionalidad o es un problema de legalidad? De entrada, esto es importante porque va a determinar muchísimo procedencia y competencia en federales, ¿no? Si es un problema de constitucionalidad, entonces va a subir a directo, o
indirecto, y después, dependiendo, va a acabar en tribunal colegiado o en corte, o la revisión si puede, o la autoridad en la procedencia del amparo tiene o no tiene legitimación. Si es un problema constitucional, evidentemente no, y si es un problema de legalidad, sí. Entonces, ahí tenemos un problema. La situación es, sí puede, pero habría que convencer a los órganos aplicadores, esto es, habría que convencer a la Junta en particular de que lo hiciera. La competencia la tiene, desde el 9/12/2010, con el control difuso, tiene la competencia. Esto me parece que es claro, y más si está en pretensión no específica, sí. El problema, evidentemente, es que es una inaplicación que además va a ser controlada por un tribunal federal. En lo que les decía, en este concepto inverso, ¿no? Porque evidentemente el empleador lo que va a decir es: a quien me estás afectando es a mí, esto estaba limitado y entonces ahora yo le voy a tener que pagar el resto. Entonces, ¿quién va a subir? El afectado. En un concepto de invalidez o en un concepto de violación, por la constitucionalidad de la norma. Es curioso porque se convierte en un concepto de violación que no es de violación, sino de constitucional. Es de violación por no aplicarme la norma, ¿no? Entonces, de uno u otro modo, usted lo va a resolver también en amparo. ¿Cuál es el resultado más seguro? Cuando ya tengo una declaración por un tribunal de amparo en materia laboral, donde me dice que en efecto esa norma es inconstitucional, en amparo indirecto, ¿no? Que es cuando ya me fui contra la ley y tengo una declaración en resolutivo sobre la inconstitucionalidad de la norma y tengo 5 sentencias en el mismo sentido. Entonces ahí, además, mi pretensión toma una fuerza en la cual yo ya no me tengo que ir al amparo, y la Junta además ya no me puede argumentar que él tiene la obligación de aplicar la norma, porque si tiene competencia de control difuso y ya hay una jurisprudencia en constitucionalidad de esa norma, yo creo que la Junta naturalmente debería aplicar, que es un poco a donde iba yo al final, ¿no? Pero de que puede hacerlo, nada más que ahí uno depende del talante activista o no activista, que tengo la impresión que no, pero es impresión. De nuevo es impresión, pero no solamente en los laborales, es una impresión que a los jueces les cuesta mucho trabajo en aplicar, porque también seamos muy serios con esto. En el momento que yo inaplico, me enfrento al poder que emitió la norma. O sea, esa norma tiene una finalidad específica. Entonces, como juez, yo me estoy cargando una decisión política importante. Entonces, no lo tomemos a la ligera, no es fácil. No se le puede decir que un juez inaplica, porque es claro, hay un problema en el fondo, ¿no? Hay un problema en el fondo, pero sí me entendió perfectamente. Tenemos otra participación. Aquí al frente, si nos hace el favor, amigo. Buenas tardes. Primero, gracias por la conferencia. Le comento, lo pongo en contexto respecto a una situación que enfrentamos. Yo soy magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Colima. Es un planteamiento que le hago con base en esperar, no sé, una opinión de acuerdo a su experiencia en un aspecto de control de convencionalidad. Una persona que fue acusada por un delito grave, homicidio, que promueve un amparo, le conceden primero un amparo contra la orden de aprehensión, pasa el tiempo, después el amparo iba en el sentido que se pusiera a disposición de la autoridad, pero que no podía otorgar una caución, pero que no se hacía efectiva si no era si se trataba de un delito grave, etcétera, ¿no? Él se presenta amparado, se presenta con esa y dice: me someto, pero de acuerdo con la convención, el Pacto de San José y esta serie de tratados internacionales, te pido que me fijes una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, porque no me voy a sustraer a la acción de la justicia.
no voy a interrumpir el proceso, no me voy a sustraer, no represento un peligro para la sociedad, para la víctima, etcétera, etcétera. En esa tesitura fue cuando hizo el planteamiento, el juez de primera instancia se lo niega definitivamente. Nos llega a nosotros en segunda instancia, y a mí me quedó claro, sobre todo por la expresión de los agravios que hizo, que nos estaba exigiendo que hiciéramos un control de convencionalidad, de confrontar precisamente las disposiciones de los tratados internacionales con lo que dice el artículo 19 de la Constitución, ¿sí? Específicamente eso, en donde decía, esto es inconvencional, porque así lo planteó, esta disposición es inconvencional. Ello nos llevaba, y yo así lo planteé, le digo, nos lleva, efectivamente, hay que hacer un control o una ponderación de la Convención con la Constitución para saber qué prevalece, cuál de los dos prevalece y cuál es más amplio y cuál es la finalidad. Pero tenemos la limitante de la tesis que es efectivamente de esa, que dice, atiendan a la restricción. Encumbramiento. Entonces, les decía, muy sencillo, lo más seguro es que nos lo está planteando el defensor con la finalidad de que le digamos que no y se va a la autoridad de amparo, ¿sí? De todos modos, es importante que nosotros hagamos el pronunciamiento en cuanto a una postura que asume el tribunal, y en todo caso decir, pero tenemos esta limitante, tenemos una disposición que es jurisprudencia obligatoria que tenemos que observar y que no la podemos dejar de aplicar, aun cuando se haga ese control o esa ponderación de las disposiciones de la Convención Americana y de la Constitución, y lleguemos a la conclusión de que en nuestro concepto efectivamente es inconvencional o pudiera ser inconvencional si no lo queremos afirmar tajantemente, pero bajo esa limitante. Mi planteamiento, decía, lo ponían en ese contexto. El planteamiento es, yo sé que no se les ha presentado, pero tienen una forma de resolver una situación de esa naturaleza. O sea, sí tenemos la forma, y justamente la 293 desgraciadamente es la forma, pero hay una forma antes de la 293 y una forma después de la 293, un poco como lo estaba diciendo. Parte del problema aquí en efecto es que existe, previo a la entrada del sistema acusatorio, hay una delegación por parte de la Constitución de establecimiento de prisión preventiva en los casos de los delitos graves que las propias legislaciones locales consideren, ¿no? Es la remisión natural que se hace, y entonces no es la Constitución específica la que establece el catálogo, sino remite a las legislaciones locales para determinar en cuál procede la prisión preventiva de oficio. A su vez, como claramente lo identificó, la suspensión se otorga no para que el reo obtenga la libertad, sino para ponerlo a disposición del juez de distrito, y entonces en vez de estar en disposición del juez local o del Ministerio Público, se pone a disposición del juez de distrito, pero continúa en prisión preventiva, simplemente uno está a disposición del juez federal. Le dicen la suspensión de chocolate, ¿no? Pero, pues sí, porque uno no sale a ningún lado. El problema en el fondo, y no solamente con la remisión a las locales, sino con el catálogo del nuevo sistema acusatorio. El nuevo sistema acusatorio lo que tiene ya es un catálogo tasado de delitos donde la prisión preventiva es oficiosa. El problema es que cuando uno se enfrenta con la convención, justamente lo que encuentra es que uno no puede tener criterios absolutos para la prisión preventiva. Y esto es, hay que evaluar las condiciones caso por caso, donde hay una serie de parámetros, y yo tengo que evaluar si aplico la prisión preventiva o no en una audiencia particular a ese sujeto. Entonces, no es una regla que se aplique todo o nada, o no es una regla que se aplique de manera automática. Entonces, en efecto, lo que tenemos es claramente una oposición entre el criterio de aplicación de la prisión preventiva oficiosa en la Constitución frente a los criterios de, en particular, la Convención Americana de Derechos Humanos. Hacemos la operación. Ya se presentó un asunto en pleno donde se
pretendía declarar inconstitucional el artículo de la ley de amparo que establecía las condiciones de suspensión, justamente porque se decía que había una remisión a la legislación local para la determinación de una concesión de la suspensión que solo te dejaba a disposición de juez de distrito y no te daba libertad para estar fuera de la prisión preventiva. Se perdió 10-1. Y una de las razones, en efecto, es que la tesis de la 293 lo que te dice es hay una restricción expresa en la Constitución, la cual te establece un catálogo, entonces tú aplicas ese catálogo y esa prisión preventiva de manera preferente a lo que pueda decir cualquier tratado internacional. Antes de la 293 nosotros hubiéramos podido desplazar este artículo constitucional y aplicar la convención de manera directa y pedirle a los jueces que hicieran una evaluación en cada caso concreto sobre la peligrosidad del reo, etc. ¿No? Después de la 293 esto ya no es posible. No, esto es uno de los elementos importantes de la 293. Yo en esta interpretación, y eso se los dejo a su consideración, no sé si la 293 es más progresiva frente a los derechos humanos o regresiva. Ya ustedes deciden, pero sí hay un cambio interpretativo importante. Y es esta situación, yo creo que en el fondo lo que hay es esta situación muy tradicional de decir que los tratados internacionales no pueden establecer condiciones mayores o distintas a lo que la propia Constitución establece. Una condición de soberanía, una condición de nacionalismo y condiciones de interpretación tradicional de la Constitución que no permiten hacer esa operación. Está muy bien razonarlo y me parece que el razonamiento es correcto. Esto es, está en pretensión, hay que, por completitud de la sentencia, hay que contestarle y hay que contestarle conforme a la tesis jurisprudencial existente, en el sentido que los supuestos de la Constitución prevalecen sobre cualquier condición de tratados internacionales para que el individuo vaya al amparo. De no haber existido la 293, hubiera habido muchas mayores posibilidades de una inaplicación en el caso concreto. En este momento, yo en particular no lo consideraría, ¿no? Pero porque se la van a casar en el colegiado, ¿no? Inmediatamente en el directo la van a casar, ¿no? Entonces, sí me parece que tenemos una, además no sé, no sería directo, sería indirecto, ¿no? Porque no estamos en no es el tercer indirecto violación forzada. Pero sí, en principio yo, con la sentencia de la 293, que claramente dice que prevalece la Constitución frente, o las restricciones constitucionales frente a lo establecido en tratados, en este caso particular me parece que sí prevalecería el criterio restrictivo frente al criterio expansivo de la Convención. No expansivo, sino distinto, ¿no? Porque no es que la Convención no permita prisión preventiva, sino lo que requiere es que la evaluación se haga bajo ciertos parámetros en cada caso concreto. Continuamos con las participaciones, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos López y soy servidor público de aquí de la Junta Local, de las áreas colectivas específicamente. Se me ocurre ahorita un caso concreto que se nos presenta poco, pero es viable perfectamente, que es el asunto del estallamiento de la huelga y la aplicación o inaplicación del artículo 924 de la Ley Federal del Trabajo, que la Corte ha declarado inconstitucional porque no permite, el 924, usted lo sabe, establece que una vez estallada la huelga se debe suspender cualquier ejecución, diligencia, sentencia, embargo en contra del patrón o de sus bienes. Tiene unas limitaciones cuando es antes del estallamiento, pero dice que una vez estallado ya no se puede hacer nada en contra del patrón. Entonces, la jurisprudencia dice que es violatoria de la garantía de audiencia porque no establece un procedimiento para que los terceros puedan hacer valer sus derechos. Mi pregunta es, ¿qué debe de hacer la Junta como órgano conocedor primigenio del conflicto, ¿no?, ante una situación de esa naturaleza? ¿Dejar de aplicar el artículo 924
solo porque la jurisprudencia lo establece, o esperar a que las partes lo hagan valer en amparo. Esa sería la inquietud. Me encanta. Yo, y teniendo jurisprudencia de constitución, la verdad, vamos a ver, primero déjeme expresar claramente mi ignorancia. No conozco la tesis o la tesis jurisprudencial que declara la inconstitucionalidad. Pero vamos, sobre mi ignorancia podemos generar supuestos, ¿no? Entonces vamos a suponer que esto es cierto y que hay una tesis, que hay una jurisprudencia que declara inconstitucional este artículo. Es el ejemplo perfecto donde, justamente era lo que yo decía, donde la Junta puede inaplicar de manera directa y no requiere que dejar que el sujeto se convierta en quejoso, ¿no?, sino hacer la aplicación constitucional directa en la inaplicación de la norma, ¿no? Y este es, digamos, un supuesto bastante seguro. ¿Por qué? Porque si ya tenemos una jurisprudencia clara, el patrón es el que va a subir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo inaplico, ¿quién va a ir al amparo? El patrón, porque le vas a seguir los procedimientos no los procedimientos de cobro, embargo, lo que sea, ¿no? No, a quien le estoy otorgando, a quien le estoy favoreciendo con la inaplicación es a los acreedores, ¿estamos de acuerdo? ¿Al patrón? No, con la aplicación del 924 sí. El 924 favorece al patrón. De los trabajadores, a ver, vamos a... Se mezcla. Se mezcla, porque si se estalla la huelga, se afecta al patrón. Así es. Si no se estalla la huelga, se favorece a los acreedores y se afecta a los trabajadores. Entonces hay una correlación. Tenemos un problema ahí de tres partes. Entre tres partes. Son tripartitas, claramente. Pero si yo inaplico el artículo, o sea, el artículo es inconstitucional por jurisprudencia de corte. Si yo inaplico el artículo, ¿quién se va a quejar de esto? ¿Los trabajadores y el patrón? ¿O solo los trabajadores? Ambos. No. ¿Pero por qué los terceros? No, los terceros se ven favorecidos. Le explico, lo que dice la Corte es que es inconstitucional porque no establece un mecanismo de defensa para los terceros afectados. En este caso puede ser el arrendador del inmueble que en donde se estalló la huelga y no tiene ningún mecanismo de defensa en contra de ese bien que es afectado por la huelga y no es parte en la huelga. Ese es el tercero afectado, que no tiene un derecho de defensa. Por eso es inconstitucional, dice la Corte. Perfecto, pero entonces, si yo inaplico el artículo 924, entonces al que le estoy beneficiando es justamente ese tercero, ¿sí? Y estoy afectando a los trabajadores que, conforme a la huelga, yo voy a permitir un mecanismo de defensa frente a mi propio paro de labores, más las condiciones que estoy exigiendo. Afecto a los trabajadores de manera directa. Subirían los trabajadores en amparo. ¿Qué es lo que diría directamente el tribunal o qué es lo que diría el juez de distrito arriba? No, el tribunal colegiado. ¿Qué diría el colegiado arriba? El artículo es inconstitucional, por lo tanto la inaplicación es correcta. Sí, claro. Sí, ya tuvimos un asunto en donde ya un juez civil con base en esa jurisprudencia ordenó el desahucio del inmueble hace muchos años, porque la huelga legalmente es solo la suspensión de las labores, no es el apoderamiento de los bienes. Así es, bueno, entonces, pero aquí la pregunta iba más en el contexto de la nueva ley de amparo. Sí, claro. Si nosotros como órgano conocedor en primera instancia del asunto podemos inaplicar de manera directa y hacerlo de manera expresa, mencionar la inaplicación con base en que la Corte lo ha declarado inconstitucional. Yo creo que ¿Es así? Sí. No, yo creo que el planteamiento es correcto y justamente por eso llevaba ahí, o sea, claramente si hay una jurisprudencia que declara inconstitucional el artículo de manera clara por falta de garantía de audiencia, ustedes pueden inaplicar de manera directa en el procedimiento ordinario en el cual ustedes estarían obligados a aplicarla, ¿no? Claramente hay posibilidades de inaplicación.
Y el resultado de esta inaplicación es un resultado que tiene muchas posibilidades, nunca voy a estar en 100%, ¿verdad? Pero que tiene muchas posibilidades de éxito en el Tribunal Federal de Amparo. ¿Por qué? Porque el Tribunal Federal a su vez está obligado a aplicar la jurisprudencia. Entonces, ¿qué les va a decir a ustedes? No debió haber inaplicado, pero igualmente el artículo es inconstitucional. Acaba siendo redundante, y ese era mi punto existiendo jurisprudencia de inconstitucionalidad, que ustedes inaplicando lo que se hace, el amparo es redundante y hay un ahorro de recursos. Me parece ese es el mecanismo más sano para inaplicar, porque de otro modo nosotros estamos evaluando la inconstitucionalidad sin tener un apoyo en tribunales federales, y el éxito de esa inaplicación es mucho más relativo, ¿no? Pero cuando tenemos una inconstitucionalidad clara de la norma que estoy yo facultado para aplicar, me parece que la inaplicación es directa, o sea, no debe haber duda sobre, y no es la nueva ley de amparo, es las facultades atribuidas a través de la reforma del artículo primero en reinterpretación del artículo 133 y la modificación de las jurisprudencias que prohibían el control difuso, ¿no? Y el mecanismo además está muy claro en el Varios 912, ¿no? De cómo se hace la fundamentación y motivación de esto. Entonces, ¿cuál sería? Y está el parámetro de aplicación y el mecanismo de aplicación. Y el parámetro de aplicación sería la jurisprudencia de la propia Corte. Sí, es un caso además perfecto para ilustrar ello. Le agradezco mucho. Yo tendría un pequeño disenso. Yo creo que para que se dé la inaplicación tiene que mediar la declaración de otro tribunal que reconozca el derecho del tercero. En este caso, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, se requeriría una sentencia de desahucio o de terminación de contrato que sea ejecutable para recuperar la posesión del inmueble a favor del tercero. Y solo si ahí, o sea, por eso que la inaplicación no sería necesariamente en automático, sino que requeriría el impulso de otra autoridad. ¿Pero qué otra autoridad? El juez civil, por ejemplo, el juez de arrendamiento, que reconoce el derecho del tercero. No puedo yo, por ejemplo, lanzar como junta, inaplicar el artículo 924 y decir si la posesión le corresponde al tercero. Tiene que haber una autoridad, como fue el caso concreto un juez que nos declaró que ya no había materia para el arrendamiento, tenía que recuperar el propietario del inmueble y nosotros ahí inaplicar el estado de huelga. No, o sea, que ejercita su derecho. Llego yo como propietario del inmueble, le digo, junta, te aviso que tengo esta resolución de lanzamiento. Y el ensayamiento fue en razón de evitar el lanzamiento. Ahí la junta tiene la potestad de decir, ¿sabes qué? No lo aplico, sácalo, e inclusive, si no me equivoco, la jurisprudencia dice, debiendo nada más de proteger los bienes que garanticen los derechos de los trabajadores. No, bueno, estamos en lo mismo, nada más, evidentemente el tercero tiene que tener un derecho, un documento que ampare el derecho, específicamente, y aquí lo siento y de veras, empecé por ello confesando mi ignorancia, en particular de la situación laboral, porque, no soy de primera sala, no, esto no estudié, se da en el momento, o sea, digo, la parte metodológica me funciona de cualquier modo. Se da en el momento en el cual el tercero tiene el derecho para exigir justamente la restitución del bien, ¿no? No sé, evidentemente sí requiere una sentencia específica del juez civil, donde ya le da la posibilidad de recuperación, desahucio, etcétera, del bien, y entonces él se presenta como cualquier tercero frente a un bien inmueble, y lo que la Junta le diría, naturalmente, es usted no puede sacar aquí a nadie porque hay una huelga estallada, y entonces le aplico el 924 y usted no puede desahuciar a nadie. Ese sería el efecto. Si ese artículo es inconstitucional, en ese momento la Junta perfectamente puede inaplicar el artículo y permitir que el tercero lleve a cabo la
la operación para garantizar la efectividad de su derecho. Sí, estaríamos ya, pero miren, muchas gracias. Preguntamos al auditorio si hay alguna otra intervención. Ese está muy bien, ese me gustó. Ese lo voy a usar. Buenas tardes. En relación a al comentario que hacía acerca de que las resoluciones de la Corte privilegian la forma y no el fondo, en el caso de, vamos, que no hay sentencias de fondo de constitucionalidad, más bien de cuestiones procesales. Y mi pregunta concreta es en relación a si en el caso de la jurisdicción ordinaria nosotros de alguna forma pudiéramos romper ese esquema, porque justamente tenemos un asunto ahorita en apelación donde por una cuestión formal nos impide entrar al fondo para imponer una condena por reparación de daños. El caso es que exhiben un documento que es fundamental para la defensa del demandado, para las excepciones, pero por no haberlo exhibido en el momento de la contestación, formalmente no es un documento que podamos tomar en cuenta, pero si quitamos ese obstáculo, pudiéramos de alguna forma conseguir una condena, y nos hemos dado cuenta de que en la jurisdicción federal como que dicen nosotros sí podemos prescindir de la formalidad en la legislación ordinaria, pero ustedes no, ustedes son más de legalidad y nosotros de justicia y constitucionalidad. Entonces mi pregunta es hasta dónde nosotros pudiéramos hacer esa interpretación para privilegiar el fondo por encima de una formalidad impuesta en nuestra propia legislación. Gracias. Sí, es un problema complejo. De nuevo, bajo el aviso que no conozco el caso concreto, pero no es tan claro que el nuevo control de constitucionalidad, primero el control difuso, etcétera, me posibilite de manera muy clara la inaplicación de normas que establecen racionalidad procesal. Esto porque, en particular, cuando tenemos partes o varias partes dentro del proceso, el beneficiar a una perjudica a la otra. Entonces, el principio pro persona no es claro, ¿no? Porque la pro persona es contra persona y la otra persona, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil hacerlo. Cuando hay una situación, por ejemplo, mi ejemplo del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, en la búsqueda de la paternidad hay un derecho objetivo de fondo, que es el derecho del menor de conocer su filiación, ¿no? Y este es un derecho derivado del principio de interés superior del menor, del cuarto. Entonces, la argumentación se objetiviza frente al propio derecho procesal y se puede inaplicar una norma procesal para conocer la verdad de la filiación del sujeto, ¿no? Que, digamos, eso es un derecho fundamental que se tiene. Han visto el derecho al nombre y este tipo de cosas que la Corte ha venido desarrollando sobre el interés superior del menor. Pero en este caso no estoy seguro si la inaplicación de la norma que no permite la presentación la admisión de una prueba en particular pueda ser inaplicada simplemente por el argumento tendría que ser por 17, ¿no? Tendríamos 2.5 de la Convención, tendría que ser por acceso a la justicia. Yo soy contrario a ello, ¿no? De inaplicar en principio normas procesales. Yo sería muy cauto en la inaplicación, porque esto puede cambiar las cargas dentro del propio procedimiento. Es cierto que la Corte ha inaplicado normas hasta de término, ¿no? Ahora con las nuevas condiciones del juicio penal o del amparo penal, que se le intentó poner una limitación de ciertos años, cuando no tenía una limitación previa para el juicio de amparo en cuestiones penales, la Corte inaplicó el término para el inicio del juicio de amparo con una sentencia definitiva penal, ¿no? ¿Y esto a quién afecta? Pues evidentemente a la víctima, ¿no? Porque la víctima no acaba de tener un momento de cierre
de las posibilidades o de las alternativas del sujeto que ya está declarado culpable de un cierto delito, ¿no? Sí lo ha hecho la Corte, pero de nuevo me parece delicado. ¿Se puede? Sí. De nuevo me parecería que tendríamos que encontrar un argumento de fondo, y siempre en estos casos sí me parecería que es más seguro, tiene mayor posibilidad de éxito si esto sube a amparo. Si la injusticia y la violación del derecho es grosera, me parece que siempre hay posibilidad de que la autoridad inaplique y que esto sea revisado después en juicio, ¿no? Pero sí tiene que ser muy grosera, digamos, ¿no? La violación procesal. Bien, tenemos una más. Buenas noches. Voy a ser rápida. En una demanda ante la Junta Local, solicitando en la demanda el reconocimiento de la relación laboral de 2 trabajadoras conserjes de un edificio frente al adquirente de este edificio, que es el centro de trabajo, en el laudo que ya se dio, deja de lado el artículo que habla del patrón sustituto, porque alude que el patrón no se adhiere al contrato de trabajo al adquirir el edificio. La Junta toma textual la confesional de este patrón y el laudo sale a favor de él. Se trata en este caso de una inaplicación de una norma laboral, en este caso el patrón sustituto, y pudiera tener éxito en el amparo. Lo que pasa es que ahí tenemos, si llegara a ser un problema de inaplicación por parte de la autoridad, por parte de, es un problema de legalidad, no es un problema de inaplicación, ¿no? Entonces, lo que tendríamos ahí claramente, si realmente lo que hay es un problema de no reconocimiento del patrón sustituto cuando se debió haber reconocido como tal, lo que tenemos es un problema de legalidad. No hay un problema de inaplicación, a menos que la autoridad, por algún motivo que debiera estar fundado y motivado en la propia sentencia, hubiera considerado que la aplicación de esa norma resultaba inconstitucional. Pero más bien yo creo que en este caso está usted frente a un problema de pura legalidad más que un problema de inaplicación. Muy bien, tenemos una última, ¿le parece, licenciado? Por favor, aquí al centro. Las 2 juntas, ¿les parece? Y las contestamos juntas y con esto terminamos. ¿Les parece correcto? Por favor. Gracias. Para este caso de la inaplicabilidad del derecho, para que pueda resultar de una forma óptima, tiene que haber una interpretación de la propia norma, la cual está vulnerando los derechos de cualquier tipo de ciudadano. Eso es así porque, de lo contrario, como estaban manifestando al respecto de que se bajaron los salarios caídos a 3 meses, es como que si el juzgador estuviera yendo en contra de la norma, ¿no? Correcto. Sí, buenas tardes. Antes que nada, mire, yo provengo del estado de Hidalgo, Tribunal Superior, y tenemos un problema muy común que se presenta en materia de alimentos. En el caso, existe para la medida provisional una regulación específica donde maneja que no se puede conceder al menor de edad lo menos que es un salario mínimo. Entonces, cuando se inconforma el deudor alimentario, refiere qué es lo que gana. Y ahorita me llamó la atención, en atención al principio pro persona y a esa medida de razonabilidad, si pudiese existir, en atención a una ponderación del derecho de la subsistencia tanto de uno como del otro, una declaratoria de invalidez hasta cierto punto, por así llamarse, y a la vez existir una nueva ponderación para poder fijar términos de proporcionalidad y equidad el monto alimentario hacia ese menor de edad. Las 2 cosas. Gracias. Sí, las 2 cosas. Gracias a ustedes. Las 2 cosas. ¿Tiene que haber una interpretación? Sí. Pero no forzosamente la interpretación tiene que provenir de un tribunal superior o de un tribunal de control concentrado. Esto es, me parece que como está establecido el mecanismo en la resolución del 912, la propia Junta podría realizar la interpretación de inconstitucionalidad directa, porque lo que sucede,
técnicamente es, en efecto, un tribunal está ordinario, está obligado a aplicar la norma que se aplica al caso concreto. Esa es digamos, la función tradicional que nosotros conocemos del tribunal. Lo que sucede después de la resolución del 912, lo que razona la Corte con esto, es que a esta función se le genera una doble cara. No solamente hay una obligación de aplicar, sino además hay una obligación de contrastar la norma antes de aplicarla frente a la Constitución. Entonces, yo como tribunal tengo la competencia y la capacidad, la facultad de inaplicar esa norma si esa norma me parece inconstitucional. Y no estoy realizando un acto ilegal. ¿Cuál es la diferencia con su caso? ¿No? En este caso tendría que estar fundado y motivado dentro de la propia sentencia la situación de inconstitucionalidad de la norma. En este caso, en su caso lo que tenemos es un problema claro de legalidad. ¿Por qué? Porque lo que no hay un razonamiento de inaplicación, sino lo que usted le imputa al tribunal es que el tribunal realmente actuó ilegalmente, que ese es el otro extremo. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? La fundamentación y motivación del órgano, ¿no? Cuando estamos frente a un problema de legalidad, cuando el tribunal no aplica o aplica de manera distinta o aplica de manera incorrecta la norma, entonces tenemos un problema de legalidad. Cuando el tribunal funda y motiva la inaplicación de la norma, no requiere estar esto en resolutivo, esto es importante, ¿eh? La norma puede ser inaplicada, fundada y motivada dentro del propio cuerpo de la sentencia. Entonces estamos frente a una inaplicación. ¿Qué es lo que define una cosa de la otra? La propia actuación del tribunal y la fundamentación y motivación del mismo. Esto es, el contenido de la sentencia es fundamental para definirlo. Si además lo que utilizamos es una jurisprudencia para fundamentar la inconstitucionalidad de la norma que estoy inaplicando, entonces las posibilidades de éxito de esa inaplicación son mayores, pero no significa que no tenga yo la competencia para inaplicar aún no existiendo la jurisprudencia. Lo que aumento es la posibilidad de éxito, ¿no? Sobre tu caso, me parece que, si entendí bien la norma, lo que establecía era un mínimo, ¿no? No sé si el control difuso lo que hace es, no sé si estamos frente a un problema de control difuso porque no sé si alguien lo que reclama es la inconstitucionalidad del mínimo. Básicamente, cuando se reclama, se refiere precisamente a un derecho de subsistencia. En el caso, se regula y dice, cuando el deudor no tenga manera de comprobar ingresos, se le fija como mínimo esto. Y viene el deudor y dice, si precisamente yo no tengo ingresos, y lo mínimo constitucionalmente sería un salario, pues entonces, si yo lo doy, no tengo con qué vivir. Por lo tanto, pues se pide la invalidez de la norma, o hasta cierto punto se cuestiona la constitucionalidad de un supuesto así por una situación de esa naturaleza. Claro que es quitarle la papa a uno para dársela a otro, ¿va? Y el otro es menor normalmente, ¿no? También depende, hay mucho. No, ¿es un salario mínimo? Un diario de salario mínimo diario. Estamos a quien impugna eso, según después de todas las cosas de Mancera y esto, tiene que ser un mínimo persona. Sí, pero decimos que nadie gana el mínimo, ¿no? El mínimo sirve de parámetro para el cobro de multas y no realmente para el pago de salario. Entiendo. Pretende ser broma. Pero aquí tenemos un problema muy complicado. Esto es, los mínimos para... La obligación de dar alimentos es justamente para quien recibe alimentos tampoco esté en la misma condición que el individuo que está impugnando la norma estaría si paga lo que él dice o le quita, ¿no? Normalmente jugamos, la Corte lo que ha tenido y el concepto con el que juega es el del mínimo vital, ¿no? De no dejar a alguien, y esto, el concepto es fiscal, ¿no? De no llegar a un cobro de impuestos en el cual se deje al sujeto sin una posibilidad de subsistencia. El concepto existe,
Sin embargo, en este caso es problemático porque no es el Estado el que le está quitando el dinero, sino ese dinero va a cumplir una obligación justamente para un menor. Entonces, yo, si hubiera un menor involucrado y el sujeto que está dando el alimento se muere de hambre por dárselo al menor, tengo la impresión que se va a morir de hambre el sujeto que da. ¿Cuál sería? Sí, claro, pero vida digna ¿de quién? Sí, claro, pero el menor. No, y es un problema complejo, no estoy, es un problema complejo. Es un problema complejo, no pretendo dar una solución última. Simplemente pongo los parámetros constitucionales de evaluación. En efecto, hay una condición de vida digna y salario, pero al mismo tiempo hay un interés de protección del menor y hay un principio de interés superior del menor. Como se ha interpretado, y a ver, no quiero yo tampoco aquí ser beligerante ni generar una contención. Simplemente en la interpretación más reciente de la Suprema Corte de Justicia, el principio de interés superior del menor ha sido uno de los principios fundamentales para el cambio interpretativo en las relaciones familiares de todo el país. No, es un principio que se ha utilizado tal vez de manera excesiva, tal vez no, pero no me corresponde a mí evaluar qué tanto se excede, sino el simplemente indicar que en efecto la Corte le da una prevalencia a la aplicación de ese principio frente a todos los demás. Entonces, de que puede ser argumentado, puede ser argumentado. Uno se aproxima a los tribunales no con una regla de posibilidad de determinación de cuál va a ser el resultado. Yo le puedo decir que muy probablemente lo que va a prevalecer es el interés del menor por los antecedentes inmediatos que tengo, ¿no? Esto no es una evaluación sobre lo bueno o malo de la resolución. Muchas gracias. Es así como agradecemos la valiosa intervención y la ponencia magistral del licenciado Raúl Mejía Garza. Muchísimas gracias por habernos acompañado.